Hey, ¿qué tal? He grabado este video para mostrarles cómo construí mi primer chasis para una Chopper, American Chopper. No fue difícil, fue largo, fue tedioso, sobre todo mucha dedicación, mucha precisión y mucho empeño. Y bueno, cuando haces algo que lo disfrutas, realmente el tiempo pasa volando. La pregunta del millón, ¿cuánto gasté? Pues no gasté más de $50 en materiales e insumos para las herramientas, por un chasis que en el mercado fácilmente puede llegar a costar a $6,000. Espero les guste. Lo primero que hice fue escoger el tipo de chasis que iba a fabricar. Bueno, yo le voy al clásico y escogí el tradicional Harley de la época de los 50. En esencia, hasta el día de hoy se mantiene el mismo diseño de chasis, con ciertas variaciones, personalizaciones, mejorar performance, etc. Bueno, pues lo primero que hice fue googlear un poco hasta encontrar un plano del tradicional chasis que estaba buscando. Al no encontrar ninguno en vectorial o AutoCAD, me tocó redibujarlo para poder hacer impresiones a tamaño real o escala que luego las iba a utilizar. Luego decidí hacer un modelo en 3D para ver cómo iba a ir quedando mi motocicleta en el armado desde el inicio del chasis hasta verla funcionando. Esto me ayudó mucho para poder ir haciendo correcciones, adaptaciones en mi plano antes de iniciar el trabajo. Manos a la obra. Primero son los materiales que salí a comprar. Prácticamente ese fue el gasto que tuve. Utilicé 6 metros de tubo de 1.25 pulgadas de diámetro por .120 de espesor, de tubo electrosoldado. 1 metro de tubo cuadrado de 1.25 por 0.120 de espesor, igualmente electrosoldado. Y 50 centímetros de tubo rectangular de 1 por 2 por .120 electrosoldado también, que me serviría para la base del motor y las puntas de los ejes traseros. El diámetro de los tubos que utilicé es el clásico de los años 50 de Harley Davidson. Actualmente los constructores están utilizando y hay tendencias de utilizar diámetros superiores hasta 2 pulgadas, que incluso suele facilitar la construcción de nuestro chasis, pero yo me mantuve en lo clásico. Y a cortar, como dice el dicho, mide 2 veces para que solo cortes una. Yo imprimí el plano en tamaño real para poder seguir las mediciones una a una con mi regla en el plano. La primera sección que armé fue el wishbone. Cogí los tubos seleccionados y ya previamente cortados para proceder a doblarlos. Primero fabriqué un dummy de cartón para comprobar cómo funcionaba, cómo lucía antes de proceder a doblar los tubos. Porque una vez doblados los tubos, si algo salía mal, tenía que comenzar todo de nuevo. El doblado. En la construcción de una motocicleta, la construcción del chasis debe primar la exactitud. Márgenes de tolerancia menores a 1 milímetro e inferiores a 1 grado cuando doblemos los tubos. Esto asegurará que la moto tenga un gran performance y tengamos una conducción suave, easy ride y sin vibraciones. Además de la utilización de un graduador para ir controlando el ángulo de doblado, me gusta siempre comprobarlo sobre el plano que tengo hecho a escala real. Luego, para hacer los cortes y unir con precisión los tubos, es importante utilizar plantillas de corte. Para esto me ayudé en un viejo libro de ingeniería de trazados y cortes del año 56 que encontré en internet.
Pues bueno, los principios de ingeniería no cambian, ni las matemáticas ni la geometría. Y esto me ayudó a poder hacer las plantillas para todos y cada uno de los cortes en las terminaciones de mis tubos, para sacar unas plantillas milimétricamente exactas, para luego, ayudado del taladro y la moladora, poder hacer los cortes y pulirlos hasta que tengan un perfecto encaje previo a la soldadura. De esta manera vamos a asegurar una vez más la exactitud y precisión en nuestra motocicleta. Es importante ir realizando en cada paso siempre una prueba. En este caso yo ya había doblado los tubos, había preparado las terminaciones y procedí a hacer una mesa, un banco de prueba para trabajar sobre una base de un viejo chasis que tenía para realizar cualquier corrección que sea necesaria antes de soldar. De la misma manera procedí a doblar los down tubes. Primero marqué una línea central que iba a ser la guía sobre la cual iba a hacer mis primeros dos dobleces. Una vez más procedí a revisar y a verificar las medidas de los ángulos sobre el plano que había impreso en escala real, para proceder a hacer los cortes de las terminaciones con las plantillas que había realizado. Una vez más lo llevé a mi banco de trabajo o mesa de prueba para revisar y realizar las medidas pertinentes. Verificar si todos los ángulos estaban perfectos y sin margen de error, o como les había dicho, menos de 1 grado. Y bueno, aquí llegó la parte que a mí me pareció muy compleja: cómo iba a realizar los ángulos de la parte de atrás que sujetaba el eje de la llanta, que eran en distinto sentido a los ángulos que iban hacia adelante al cuello del timón. La respuesta la obtuve de un viejo constructor de frames que tenía un sistema muy sencillo pero efectivo para poder realizar con exactitud esos dobleces del eje trasero. Vemos la flecha verde señala la línea negra que había sido el eje en el cual me había basado para realizar los primeros dos dobleces que van hacia el cuello del volante de la motocicleta. Luego, cuando rotamos los tubos de forma que se junten al cuello de la motocicleta, el eje anterior, que estaba pintado con marcador negro, quedaba deslizado hacia adentro. Y de tal manera nos queda un nuevo eje que lo pinté con marcador blanco. Ese va a ser el nuevo eje que nos servirá para hacer el doblez de la parte que va sujeta al eje trasero. Siempre controlando los ángulos 2-3 veces para que quede exacto y llevándolo una vez más a nuestro banco de trabajo para finalmente comenzar a unir las piezas ya preparadas. Los tubos de abajo, los tubos de arriba y los cortes realizados en la parte del eje trasero, ayudados de mi plantilla. De los 50 centímetros del tubo rectangular que teníamos en nuestra lista de materiales, utilicé para hacer los cuadrados que van a ser los que sujeten el eje trasero. Para la soldadura es importante sujetar bien todos los componentes en el banco de trabajo y realizar, previo a la soldadura, unos puntos con suelda para sujetar las partes y no se muevan. Es importante no soldar en un solo extremo continuamente, sino ir haciendo por partes, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, en los distintos componentes del chasis, para evitar que el sobrecalentamiento deforme el acero y terminemos con un chasis deformado. Luego, con nuestro chasis frío, procedí a pulir las soldaduras
sin desgastar el material y echar a perder todo el trabajo de soldadura. Luego, bueno, mi hija ayudó a revisar las medidas una vez más para ver qué problemas había tenido en la soldadura. Por fortuna, el calentamiento en la soldadura no me afectó mayormente, solo en la parte del eje trasero unos milímetros deformados que lo resolví con un gato de un automóvil hasta llevarlo al punto que estaba en el margen de tolerancia. Luego procedí a fabricar los accesorios como el soporte de la pata, los refuerzos de soporte del cuello de la motocicleta y con unas partes de una motocicleta vieja procedí a armar para ver cómo quedaba. Incluso me senté en ella y pude observar la comodidad que me brindaba y las dimensiones que eran las correctas. Pues una vez satisfecho con mi trabajo, nada mal para haber sido el primer chasis que había fabricado. No soy un profesional, no soy un experto, por supuesto me gustan las herramientas, he trabajado en mecánica como hobby toda mi vida y tengo un pequeño taller en mi casa. Pero creo con dedicación, observando mucho, investigando mucho, viendo mucho en internet, en libros, etcétera, se puede llegar a hacer un gran trabajo. Los constructores dicen que el chasis representa tan solo el 10% de la moto, pero 90% del trabajo. Y fue verdad, fue un duro y largo trabajo. El resto es mucho más sencillo. Es comenzar a armar las piezas, poner el motor, poner los componentes, las ruedas, el volante y echarla a andar. Espero pues hayan disfrutado este video y les sirva para mañana fabricar su propio chasis. Este fue Charlie. Hasta la próxima.